Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. A ver, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti, radio donde está no es el final, llegando a cada uno de nuestros oyentes con la programación y en especial este segmento, las 7 esferas, gobierno civil bíblico. Así es que vamos a dar la bienvenida al pastor Ricardo Molina y al pastor Misael Rosso. ¿Cómo están y bienvenidos? Muchas gracias, Jorge. Un placer poder estar hoy de nuevo con nuestros oyentes, los que nos siguen, por supuesto, y por seguro los que en el futuro verán esta enseñanza, este programa. El pastor Misael ya estuvo con nosotros, sabe que su cara ya es familiar. Bienvenido, pastor Misael. Soy Ricardo Molina, un gusto poder compartir contigo este importante espacio. Un fuerte abrazo y cordial saludo para toda la audiencia de la emisora Busco en Ti. Donde estás, no es el final. Sí, señor, Complacido de estar con ustedes. Estamos hablando de gobierno civil bíblico. Ese es el espacio que estamos teniendo en este tiempo, pero claro, entendiendo que el gobierno civil no es el todo de una sociedad. Yo recalco una y otra vez, hago énfasis de que la parte de gobierno de una sociedad, de un país, es solamente una parte importante, como todas, pero es una parte chiquita dentro de la sociedad. Pero que en nuestra sociedad latinoamericana, pues el gobierno se ha convertido en un dios, se ha convertido en una agencia demasiado influyente en las decisiones de los individuos. Y este engrandecimiento del Estado pues ha traído unos problemas muy serios a la sociedad, problemas, hablándolo así, literalmente en esclavitud, problemas de pobreza o problemas de falta de creatividad en producir. Entonces, un gobierno es verdad que afecta muchas cosas y cuando mete sus tentáculos, cuando quiere eh, imponer su fuerza sobre la sociedad, pues se convierte en determinante. Y tú, Pastor Misael, mejor que nadie, colombiano de nacimiento, es que creciste en un sistema igual que yo, sistema aparentemente democrático. Nos damos cuenta cómo la forma de gobierno que tenemos realmente limita la creatividad y la productividad de las personas. ¿Tiene algún pensamiento respecto de eso, Pastor Misael? Pastor Ricardo, hay un término técnico que me gusta muchísimo y es el cuando el gobierno civil pasa de su jurisdicción, es decir, cuando se pasa de la jurisdicción que le compete, pues triste y lamentablemente se convierte en algo que no es de bendición, por decirlo de alguna manera, sino que ya comienza a afectar negativamente a las familias, al individuo como tal, ¿no? Porque pienso que ahí está el problema, cuando se traspasan las jurisdicciones. Es cuando comenzamos a tener serias dificultades, porque ya no es que va a interferir muchas veces en las decisiones del individuo como tal, sino que va a decidir por él. Y es muy triste. Sí, señor. Es muy triste cuando el gobierno pasa su línea de autoridad y ya quiere que todos los habitantes, ciudadanos, solamente hagan lo que
ellos digan. Y estamos en un tiempo muy particular con el asunto de la cuarentena, la pandemia, el virus. Hemos estado ya 5 meses larguitos en este proceso y el gobierno pues ha metido sus manos fuertemente en las prohibiciones. Al principio normal, por la ignorancia que teníamos acerca del virus, pero ya a estas alturas de la vida, las prohibiciones que el gobierno ha mantenido ya están causando una crisis social terrible en Colombia y también en Latinoamérica, aunque hay otros países en donde ya las cosas han mejorado. Colombia al principio nos jactábamos de que estábamos haciendo las cosas bien. Ahora nos convertimos en que estamos haciendo las cosas muy malas. Muy interesante, ¿no? Precisamente por querer ser el determinador de todas, digamos, las decisiones y cosas que le competen muy seriamente como la salud a la familia. Son los padres, la familia, las que tenemos que prepararnos y ser responsables en el cuidado de nuestra salud. Entonces, cuando el Estado, cuando el gobierno ya pasa la jurisdicción que le compete, comienza a trabajar, a legislar en esclavitud para el individuo, para la persona como tal. Y es triste. Igualmente para las otras instituciones importantísimas como es la iglesia y la familia. Entonces creo que, doctor Ricardo, estos espacios son muy importantes para capacitarnos y poder, qué mejor que bajo esa enseñanza, bajo esa sabiduría que Dios te ha dado acerca del gobierno civil, pues que podamos muy atentamente escuchar a toda nuestra audiencia, a las familias, convocarlas para que en este espacio podamos juntos tener, digamos, un tiempo de edificación. Claro que sí. Nuestros oyentes están libres para que se comuniquen con nosotros por medio de la emisora, puede ser, o a nuestros números de WhatsApp, si tienen inquietudes, si hay cosas que no entienden o se identifican mucho con nosotros, porque lo que estamos haciendo aquí nosotros en este programa es yendo contra la corriente. ¿Sabías eso, no? Yendo contra la corriente, porque estamos diciendo que la forma de gobierno actual no es la correcta, que la forma de gobierno que conocemos y aplicamos, pues no está siguiendo su derrotero correcto, pero que hay otra forma diferente de gobierno y es la forma bíblica, porque la forma que nosotros estamos aplicando, pues siempre, a pesar de que en Colombia tenemos algunas libertades, no produce, la forma de gobierno no produce lo que realmente debería, porque no es la original. Entonces, ¿cuál es la original de lo que estamos hablando? Estamos hablando que la original, y hemos planteado, es la forma de gobierno de república. Y estamos diciendo, ahora en el programa pasado, definimos qué es gobierno. Gobierno es dirección, regulación, control y restricción. Eso está definido en el diccionario, lo que es gobierno, pero el diccionario con las definiciones de acuerdo a como Dios las ve. Diccionario Webster 1828. Y también porque es sacado del texto bíblico, de donde Dios en Génesis pues establece una forma de gobierno donde hay dirección, regulación, control y restricción. Bueno, por ahí llegó la doctora Erika González de Cimitarra. Bienvenida. Preséntese, Gracias. doctora Erika. Gracias, pastor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika González, miembro de la Mesa Departamental de Colombia Justa Libre Santander. Es un gusto poder acompañarlos esta tarde. Muy bien, doctora Erika. Bienvenida, doctora Erika. Definitivamente, deja la pantalla abierta. Queremos verte aunque sea los ojos.
Mejor todavía. Tenía su tapabocas puesto, así está mejor. Ya la costumbre de usar el tapabocas, ¿no? Ya no lo quita uno ni para dormir. Bien, doctora Erika, la doctora Erika está con nosotros porque ella estuvo corriendo para la alcaldía de Cimitarra en las elecciones pasadas e hizo un buen trabajo allí en Cimitarra. No logró llegar, pero eso no significa que no va a llegar. Además, ella tiene una experiencia amplia en el trabajo de gobierno porque ha sido concejal en Cimitarra y ha trabajado con personajes muy importantes dentro del gobierno departamental, la gobernación y gobiernos locales. Entonces, pues lo más importante de la doctora Erika es que es cristiana y entiende que estamos teniendo una propuesta diferente, una propuesta de gobierno que produzca libertad y prosperidad para todos. Entonces, como los tres vamos a participar en la enseñanza, pues yo les tengo aquí a ustedes el PowerPoint para que lo miren y vamos a estar hablando acerca de estas ideas que están aquí, transmitidas aquí en este PowerPoint. Déjenme ver que este no es el que yo tenía que ponerles, es otro. Entonces es este, creo. Este es. Muy bien. Estamos hablando, ¿ustedes ven ahí el PowerPoint? ¿Sí lo ven? Ahí está, ahí se ve. Muy bien, gracias Jorge. Entonces estamos hablando de lo que es gobierno, que es dirección, regulación, control y restricción. Y ese no es un invento de nadie, ¿no? Es algo que está sacado de los principios de la Biblia en Génesis. Y el gobierno tiene un mecanismo, que el mecanismo del gobierno es autoridad y obediencia. Significa que alguien está en autoridad y alguien tiene que estar en obediencia. Tengo aquí a mi querido, un amigo mío, bueno, este no es, Tácito, quiero presentarles a Montesquieu, pero Tácito dice, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Y pues el gobierno civil nace de la delegación que hace Dios, el cambio de gobierno, cambia de gobierno, del gobierno directamente de él, del autogobierno, Dios delega el gobierno civil al hombre, y el hombre en su angustia y en su desespero por querer hacer las cosas sin consultar a Dios, pues comienza a crear leyes, y este mundo está enloquecido de leyes. Doctora Erika, ¿qué te parece si tú puedes leer ahí Génesis 9:6? Sí, señor, un segundito, por favor. Ahí está en la pantalla. Sí, sí, sí. Es que como estoy conectada del celular, casi no puedo ver. Ah, bueno. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la ley civil habla de los hombres, es una ley externa, no es una ley natural, es un gobierno de fuerza, de imposición. Cuando hablamos de gobierno civil, Pastor y Misael, hablamos del gobierno del hombre para el hombre, que regula al hombre. Pero aquí en Génesis 9:6, porque esta mañana tuvimos una clase maravillosa aquí con la doctora Dan de Estados Unidos, y estamos hablando de la pena de muerte, porque la base del gobierno civil, según Génesis 9:6, la pena de muerte. Dice, el que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Dios es el primero que dice que el gobierno civil, para que tenga su efectividad de limitar el mal, tiene que aplicar la pena de muerte. ¿Algún pensamiento, Pastor Misael, al respecto, o doctora Erika? Sienten en libertad de abrir el micrófono y hablar.
Bueno, pastor, yo quiero decir que este tema para mí fue impactante cuando lo conocí, ¿sí? Porque realmente nosotros traemos un pensamiento muy diferente. Y yo en lo personal, aunque conozco el Evangelio hace varios años, no conocía como a fondo todo lo que significa el gobierno civil y lo de crimen y castigo, pues en la Biblia. Pero sí, para mí fue impactante el tema que la pena de muerte es algo que está contemplado en las escrituras y que se hace necesario a fin de conservar el orden, pues, en nuestras naciones. Entonces ese sería mi aporte al respecto. ¿Qué dice el pastor Misael? Pues en Romanos capítulo número 13, nosotros encontramos claramente que el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y pienso que este es un tema de las que el hombre en su bondad, como que decir, porque hay un pensamiento acá, como que, voy a decirlo así, Pastor Ricardo, porque he visto como que el maestro más malo es Dios, porque todo mundo tiene un plan mejor, todo el mundo tiene un plan mejor que el de Dios. Entonces todo el mundo dice, yo pienso, yo opino, a mí me parece, pero aquí Dios ha establecido unos principios y ha establecido unas leyes, ha establecido unas normas. Entonces, definitivamente el gobierno civil tiene una jurisdicción y dentro de esa jurisdicción le compete castigar al que hace el mal y proteger a la persona de bien. Hay que entender esta parte y aquí Génesis 9:6 claramente lo dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Yo lo veo muy claro. Bueno, yo también lo veo muy puntual. Y esta mañana estábamos hablando en la clase aquí y tomé algunas notas de la profesora acerca de la pena de muerte, porque la pena de muerte viene como consecuencia de que el hombre rechaza el gobierno directo de Dios. Eso es una cosa muy importante. ¿Por qué aparece la pena de muerte? Pues aparece porque el hombre rechaza y al rechazar a Dios se vuelve violento. El hombre al rechazar a Dios se vuelve, su mente se tergiversa y comienza a producir maldad. Y entonces debido a esto, entonces Dios tiene que aplicar una forma de restricción. Recuerden el orden de lo que es gobierno. Restricción es la parte final del orden. Y Dios aplica la restricción aquí aplicando la pena de muerte. Entonces, algunos piensan que Dios dijo no, que no mates, porque la Biblia dice no matarás. Y cuando alguien asesina a otra persona inocente, por lo regular lo hace porque tiene en su corazón odio. Entonces, cuando una persona actúa de esta forma y asesina a otro individuo que es inocente, según este pasaje de la Biblia, esta persona también merece morir. O sea, alguien que premeditó hacerle daño a otro, cuando la muerte es premeditada, el que ejecuta la muerte premeditada hace el daño, también debe morir, según lo que dice la Biblia. Entonces, porque entendemos, es verdad, que solo Dios puede quitar la vida. Pero cuando alguien le quita la vida a otra persona, está rechazando esa prerrogativa directamente de Dios. O sea, uno renuncia a la vida. Yo renuncio a la vida cuando asesino a alguien, asesino a otra persona. Y es muy importante lo que tú dices, Pastor Ricardo, porque viene por una causa el gobierno civil y es porque el hombre ha rechazado el gobierno de Dios, directamente el gobierno de Dios en su vida.
Entonces, ahí es como una consecuencia del haber rechazado. Y es tanto que en Génesis 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, lo que tú dices, por causa de haber dejado a Dios, por causa de haber rechazado a Dios, el hombre se llenó de maldad en su corazón, de violencia, de una manera indescriptible. La doctora Erika, que es abogada, seguro que entiende mejor estos conceptos de, por ejemplo, la primer parte válida para aplicar la pena de muerte es cuando alguien renuncia a su vida matando a otra persona, entonces debe morir. La otra, doctora Erika, que usted pronto la tiene clara, el otro punto para poder aplicar la muerte a otra persona, el asesinato, es la defensa propia. ¿Tú puedes hablarnos un poquito acerca de eso? ¿Defensa propia? Sí, señor, pues en nuestra normatividad está establecida como una manera de librar de responsabilidad a la persona que comete el crimen en defensa de su vida, ¿verdad? Pero pues esa también es una manera de mostrar que de alguna manera todo viene desprendido de los principios bíblicos, ¿verdad? Y nosotros estamos implementando las penas en nuestras naciones de manera equivocada o puntualmente en Colombia, ¿sí? Y tendríamos que empezar a pensar en un trabajo preventivo que promueva el autogobierno y todos estos preceptos de Dios y adoptar las penas que ha establecido Dios, sea la pena de muerte o sea la restitución, dependiendo la clase de delitos que se cometen, pero sí es importante empezar a cambiar el sistema penal en nuestra nación, ¿sí? Porque estamos castigando de manera equivocada y tenemos que empezar a crear líderes también con una cosmovisión bíblica que entienda la manera en que Dios ve el crimen y cómo también viene ese castigo para esas personas que están atentando contra la vida, ¿sí? O contra los bienes de las demás personas. Creo que tú Entonces, serías una buena candidata para ser magistrada en la Corte de Justicia. sí, hay que hacer unas reformas importantes si queremos que las cosas cambien, porque nosotros a veces decimos por qué nada cambia, seguimos en un círculo vicioso y es porque no estamos pensando como Dios piensa y no estamos aplicando los preceptos bíblicos en nuestro sistema penal colombiano. Pero sigue hablando ahí, Pastor Misael, un momentico, yo conecto mi computadora. Es importante esa segunda parte, doctora Erika, acerca de también la defensa a la propiedad privada, ¿no? Sí, sí, señor. Es importante, es importante. Yo nuevamente hablo de Colombia y tenemos que promover, incluir en la ley la pena de muerte. O sea, eso suena muy fuerte, pero es la manera que bíblicamente Dios estableció para castigar determinados crímenes. Y en cuanto a lo que su merced dice, el tema de la restitución para garantizar pues como el resarcimiento a las víctimas, que era lo que se hacía en otros tiempos, ¿verdad? El trabajo obligatorio para quienes no tienen cómo pagar, digamos en el caso lo que hurtaron a cierta persona, ¿sí? Entonces esa sería como una manera de empezar a pensar en cambiar gradualmente lo que está pasando en nuestra nación. Ustedes ven que las cárceles ahorita no son un tema de resocialización, sino básicamente es como un lugar en donde el crimen se aumenta y las personas terminan, digamos, de dañarse porque no está teniendo el fin que debería. La Biblia tiene un plan en cuanto a cómo solucionar el problema social del crimen y de la maldad. Pero estamos hablando de la pena de muerte, ¿no? Y entonces la segunda cosa que estamos hablando era la defensa propia. Es decir, cuando yo me defiendo, no estoy atacando a alguien que es inocente. ¿Sí? Pueden entender eso, ¿no? Cuando yo me defiendo, no ataco a alguien que es inocente, ataco a alguien que es culpable porque está atentando contra mi vida. Esa es el otro camino en donde se puede aplicar
el quitarle la vida a otra persona. Y la otra forma que también la Biblia muestra es la muerte no intencional. O sea, la muerte no intencional es la que no merece pena de muerte. Y la justicia determina todos estos casos y es diferente pues en cada nación. Por eso, bíblicamente se habla de las ciudades de refugio. En las ciudades de refugio, si alguien mataba a alguien, se iba para la ciudad de refugio, no para esconderse, sino para esperar que hubiese justicia, se investigara si lo hizo por odio, si lo hizo en defensa propia o algo que no fue intencional, un accidente. Y de acuerdo a eso, entonces pues viene la aplicación de la justicia. Muy bien, vamos bien, porque esos son los temas que tenemos que tocar cuando participamos en el gobierno. Entonces, gobierno civil, muy importante. Vamos a mirar esta otra diapositiva del diseño del gobierno civil que dice aquí, prohibido robar. El gobierno no acepta competencia. La gente saca cualquier chiste, ¿no? Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Tenaz lo que está pasando, porque nosotros, en este momento en Colombia, estamos quejándonos de tantas cosas. En Bogotá, por ejemplo, están quejando mucho acerca de la alcaldesa, el alcalde, Claudia López, la gente. Pero yo les digo, por eso es lo que ustedes eligieron. Ustedes eligieron una persona que no ama a Dios, una persona que tiene problemas de identidad y una persona que está en contra del cristianismo. Y esta mañana salió una foto en donde ella estaba con un brujo, una foto muy sonriente. O sea, rechaza a Dios, pero acepta la brujería, acepta todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales oscuras. Entonces dice, pero esta persona, ¿qué está haciendo? Pues un pueblo que elige a corrupto no es víctima, es cómplice. O sea, los que la eligieron son cómplices, aceptaron que este tipo de personas estuviera ahí enfrente gobernándoles. El gobierno civil fue diseñado para cuidar el bien y hacer justicia con los que hacen el mal. Cuando le damos al gobierno civil la responsabilidad de hacer algo para lo cual no fue diseñado, se produce la corrupción. Esto es muy importante aquí, Erika, Misael y Jorge, que nos está escuchando, que es que los ciudadanos mismos le damos al gobierno responsabilidades que no le competen. Por ejemplo, Misael, dígame una cosa en la que nosotros le hemos dado al gobierno responsabilidades que no le competen. Dígame una y Erika piensa en otra. La educación, la familia, por decirlo de alguna manera. No, hablemos de la educación primero. Vamos a poner en orden. La educación. El gobierno decide es el qué tipo de educación se le da a los hijos. Porque también está la otra, ¿no? La familia. Me está llamando, tengo una llamada. También está la otra. La otra es que el gobierno ahora están queriendo legislar acerca del castigo físico, que los padres no pueden castigar a los hijos. El gobierno legislando que los padres no pueden castigar a los hijos. Hablemos un poquito de eso, Erika, por favor. Y Pastor Misael, un momentito. Es que es importante mirar acá. La pregunta del colombiano de a pie, del ciudadano de a pie, es ¿por qué hay tanta corrupción? Uno sale y comparte con las personas y dice, es que estamos plagados de corrupción. Y eso es producto de que le hemos dado responsabilidades, le hemos conferido responsabilidades al gobierno, al Estado, para lo cual no fue diseñado. Y entonces este se volvió un señor de todo. Erika. Doctora sí, señor. Claramente uno de los principales problemas que tenemos en nuestros gobiernos es que hemos permitido que el gobierno civil usurpe jurisdicciones que no le corresponden, sea en el tema de la iglesia, sea en el tema de la familia.
y eso pues está causándonos diversos inconvenientes y por eso las cosas están como están. En cuanto al castigo de nuestros hijos, para la muestra de un voto en el proyecto de ley que se estuvo debatiendo por estos días, en el cual se prohibía todo tipo de castigo físico, cuando la Biblia lo permite, ¿verdad?, para la corrección de nuestros hijos. Entonces queremos o permitimos que el gobierno entre a esferas que no le corresponden, ¿sí? También con el tema del asistencialismo de las iglesias, ahorita con el tema de la pandemia, que no se permiten abrir las iglesias, ¿sí?, coartando esa libertad también. Entonces son muchas, muchas esferas que se han invadido en el tema de la salud. Perdón, en cuanto al asistencialismo, entra la economía, ¿sí? Que ya el gobierno se ha vuelto todopoderoso y quiere entrar a jurisdicciones que no le corresponden. Entonces ese es un problema grande que tenemos. Y en cuanto al castigo de los hijos, que es lo que me preguntan, pues sí es grave entrar a permitir esas situaciones, porque pues ya ellos abiertamente van a poder hacer lo que quieran y nosotros permitimos que el Estado siga usurpando esas funciones que le corresponden a los padres. Que digo que muy chévere esa parte, doctora Erika, que son los ciudadanos los que le dan al gobierno la autoridad, sus responsabilidades. Entonces el gobierno las toma y pues cuando toma la responsabilidad que no le corresponde, se corrompe, se corrompe. La salud, la educación, la familia, eh, la parte de impuestos, el gobierno sí necesita impuestos, pero poquitos. Impuestos para que funcione de una forma pequeña. Pero tú sabes que el gobierno, por ejemplo, ahora tiene tanta gente trabajando, cada día más gente quiere trabajar en el gobierno porque su mentalidad es que si puede trabajar 4 años en el gobierno, se vuelve rico. Su motivación es equivocada. Pero es debido también al sistema que estamos teniendo aquí. Aquí les presento a mi amigo Charles Montesquieu. Amigo mío, me gusta mucho Charles de Montesquieu, Charles de Labrador, barón de Montesquieu, porque él escribió un libro llamado El espíritu de las leyes. Porque no necesariamente tenemos que mirar la ley, que ahí nos equivocamos. Uno tiene que mirar la ley, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el espíritu detrás de esa ley? Y Montesquieu estuvo estudiando a los países de entonces, en el 1600, 1700, sobre todo él miraba por qué Inglaterra prospera, por qué Inglaterra avanza en más libertad, no solamente física, sino libertad económica. Entonces él pudo darse cuenta, dijo, porque en Inglaterra las leyes tienen un espíritu, detrás de la ley hay un espíritu, y es el espíritu de Dios. ¿Qué les parece? Me parece a mí una expresión tremenda, porque no es solamente la ley escrita o las palabras que uno dice o lo que está registrado, sino qué motiva, qué inspira, qué respalda esa ley. Cuando se hacen leyes que detrás no está la motivación correcta de Dios, esas leyes esclavizan. Misael. Es lo que necesita urgentemente. No creo que es que ya estamos destinados para que todos nos desenfoquemos al mal y a la perdición y a la falta de principios. No, es hora de hacer un pare, entender que no podemos sacar a Dios de la ecuación, porque hoy en día el mismo sistema, la filosofía es a sacar a Dios, que ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Pero mire lo que dice este filósofo, este pensador, porque en Inglaterra las leyes tienen un espíritu, es el espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante poder que en una nación! Por eso la misma palabra de Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Sí, señor. Entonces, Montesquieu en su estudio se da cuenta de que el poder no puede ser centralizado. Doctor Ari, ¿qué esté pensando en eso? Poder centralizado. Cuando el poder está centralizado, eso produce tiranía. Y entonces Montesquieu propone
que el poder hay que dividirlo. Y de ahí viene, eso lo estudiamos en primaria. Bueno, en el siglo pasado, cuando yo estaba en primaria, nos enseñaban las tres ramas del poder. Doctora Erika, usted que es abogada, se la sabe de memoria. Sí, sí, señor. En nuestro sistema jurídico tenemos la rama legislativa, que es la que expide las leyes, la rama ejecutiva, que es pues quien las ejecuta, las hace operativas, y la rama judicial, pues la que se encarga, digamos, de castigar o demás cuando no se cumplen esas leyes. ¿Sí? Esas son las tres ramas que tenemos en nuestro país. Y pues claramente eso es debido a que los hombres siempre tienden a abusar de su poder y se hace necesario limitar esa cantidad de poder que ejercen, ¿sí? Aunque aún sigue siendo, pues en nuestro país se supone que hay descentralización, ¿sí? Pero aún así sigue habiendo exceso de poder a nivel central del gobierno nacional, ¿sí? Entonces ese es un tema por el cual se hace importante que haya una división de poder para para limitar la tiranía y para garantizar pues que el gobierno recaiga más a nivel local y regional, y eso implica que la familia pueda hacer también mayor control sobre ese poder, que no sea un poder tan desorbitado que permita que los gobernantes hagan lo que ellos les plazca, convirtiéndose en tiranos. Pensando en esto, doctora Erika y Misael, se supone que aquí, por ejemplo, el Ejecutivo lo elegimos nosotros, que es el presidente. El Legislativo lo elegimos nosotros, que es el Congreso. Pero el Poder Judicial no lo elegimos nosotros. Y yo creo que ahí es donde está el error más grave en este sistema, en la aplicación, porque en este momento tenemos una corrupción terrible en la parte judicial. Los magistrados que hacen justicia supuestamente están siendo atacados de corruptos, están siendo no atacados, no están siendo juzgados, no, ¿cómo se dice la palabra? Están siendo acusados de corrupción. Y son personas que nosotros no elegimos, la gente no eligió. Y esa gente es muy complicada. Si es complicado bajar al Ejecutivo y al Legislativo, ahora gente que no hemos elegido nunca se pueden bajar, y ahí donde esta gente hace lo que quiera. Deciden finalmente qué es lo que se hace. Por ejemplo, la Corte de Justicia son los que ellos dijeron y consideran en cuanto al aborto, por ejemplo. Ellos dicen cuándo se debe abortar y punto, acabó. Porque ellos son la última palabra de un gobierno como el nuestro. Entonces la separación de los tres poderes es demasiado importante en su totalidad. Y pues que está Cabe, quedando grabado este programa para que lo vea, si de pronto lo ve pronto unos congresistas o no sé, cómo remediar eso. Yo creo que la parte judicial debe tener un cambio, y también debería ser, la parte judicial debe ser elegida por las personas para, cabe para entender, evitar un poco más la corrupción, ¿no? Dime, cabe Misael. anotar aquí que esta idea no es de ningún hombre o de ningún filósofo, lo de la separación de los tres poderes, ¿no? Porque en Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y él mismo nos salvará. O sea que esto es una idea divina, es un modelo divino, y lo que tú dices es demasiado importante, porque este poder judicial, tristemente estamos viendo que ha hecho leyes dando mucha libertad al que está como muy enseñado en hacer cosas que no verifican, cosas que no construyen, que no son dignas de imitar. Muy bien, entonces, en este orden de ideas, eh, porque lastimosamente pues el tiempo corre aquí y nuestro querido amigo Jorge, él está pendiente del tiempo, nos alarga un poquito más el tiempo, gracias Jorge. Lo que estamos hablando es
cómo debería funcionar un gobierno para nuestros oyentes. Y estas ideas que estamos sacando son ideas que sacamos de la Biblia, porque en la Biblia encontramos la respuesta. Es que si las personas, oiga bien, las personas, los ciudadanos, estuviéramos en conexión con Dios y buscáramos a Dios, leyéramos la Biblia, podríamos desarrollar una forma de justicia, una forma de hacer leyes y de ejecutarlas de la forma correcta y evitaríamos, no evitaríamos, limitaríamos el mal, porque claro, el mal es complicado acabarlo, pero se limitaría el mal. Pero la gente persiste en los sistemas humanos, ¿no? Que no han funcionado. Doctora Erika, los sistemas de gobierno que conocemos hasta ahora no han funcionado. Unos funcionan mejor aquí, unos funcionan mejor allá, pero al final de cuentas no funcionan. Lo mejorcito que existe es la democracia, y eso que no pura, porque si hubiera una democracia pura, creo que sería terrible. Hay una mezcla entre democracia, supuestamente república, y socialismo en Colombia. Y eso pues como que regula muchas cosas. ¿Qué piensas tú, doctora Erika, al respecto? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pastor, y como se está acabando el tiempo, quisiera hacer un aporte, y es que un pilar de la República que tenemos que usar para empezar a cambiar todo este tema es la educación. Nosotros somos un montón de cristianos que idolatramos al Estado, que creemos que el Estado es todopoderoso, que nos tiene que suministrar todo, y las cosas no son así. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, y tenemos que pensar de manera bíblica y a través de la educación sembrar eso en las nuevas generaciones, que entiendan que la función del gobierno es únicamente proteger la libertad, la propiedad y la vida, ¿cierto? El gobierno no es el encargado de suministrarnos todo ni encargarse de la educación de nuestros hijos y demás. Entonces, tenemos que sembrar en las nuevas generaciones el modelo que Dios quiere para nosotros y enseñarlos a pensar bíblicamente, y que entiendan que la democracia no es el sistema que nosotros queremos, y que el Estado no es todopoderoso, que el Estado nos tiene que proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, pero nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y a sembrarla en nuestros hijos, o si no, nada va a cambiar. Esa es la única manera. A través de la educación podemos empezar a cambiar la manera en que se están gobernando nuestras naciones. La educación no a la manera del gobierno, sino dejando que los padres eduquen a sus hijos como ellos consideran que deben hacerlo, sin regulaciones del gobierno, que ese sería un tema muy importante que queríamos tocar en algún momento aquí, ya que eso está en el Congreso. Están en el Congreso leyes que están el gobierno queriendo hacer para regular. Ya tiene la educación pública, ahora quiere tener el control de la educación privada y la educación del hogar. Últimos pensamientos, Pastor Misael, tus pensamientos y tu despido. Te despides. Pastor Ricardo, sin duda alguna, la importancia que tiene que cada individuo tenga una comunión íntima con Dios, que tenga a Dios presente, cada familia y cada gobernante, porque así será la única manera que vamos a poder ver el desarrollo. Tenemos un ejemplo en Colombia, el departamento de Casanare. Estoy mirando aquí en el tiempo. Los medios reportaron cómo este hombre, Alirio Barrera, no un hombre intelectual, sino un hombre que tiene temor de Dios y que procura hacer las cosas bien, saneó, digamos, de una deuda al departamento, y hay prosperidad en este departamento como un ejemplo, que sí se pueden hacer las cosas de la mano de Dios, confiando en Dios de una manera correcta. Este hombre liberó al departamento de la deuda. Ahí está. Pueden los ciudadanos constatarlos en los diferentes noticieros y en lo que, digamos, los periodistas y todo reportan del departamento de Casanare. A todos mi consejo. No es suficiente inteligencia. Es importante sabiduría. Sabiduría, ok. Es perfecto. A todos mi consejo. Es un consejo práctico que yo le doy a toda la gente, con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, que lea la palabra de Dios. Gracias. Ese no es un consejo, es una sugerencia del pastor Misael. Erika, tu pensamiento final y te despides también. Bueno, pues yo agradezco por esta oportunidad
y en realidad me siento un poco intimidada con dos pastores tan sabios, y privilegiada también, pero pues yo puedo decir, de acuerdo a lo poco que conozco, que es importante que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros estamos enfocados en el gobierno, como se viene manejando, y no es lo adecuado. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica y enseñárselas a nuestros líderes en las iglesias, a nuestros hijos, para que empiece a cambiar la manera en que estamos percibiendo el gobierno civil, y para que cuando logremos llegar a esas esferas de poder hagamos un aporte significativo para la transformación de las naciones. Porque claramente si seguimos pensando de la manera que piensan todos los políticos, de la manera que no es la bíblica, nada va a cambiar. Vamos a seguir con los mismos problemas, con las mismas necesidades, sin prosperidad, aumentando el crimen, con el castigo inadecuado, con el gobierno metiéndose en las familias y las iglesias, con las familias entregándoles todo el poder al gobierno, porque no entendemos la manera en que Dios diseñó el gobierno civil y para lo cual lo diseñó, que es proteger la libertad y la vida de las personas y la propiedad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y es un privilegio haber podido compartir con ustedes esta tarde. Gracias, doctora Erika. Bueno, muchas gracias a todos, un placer. Nos vemos el jueves, otra vez a las 4 en punto, en este programa acerca de gobierno civil bíblico. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.